existe, se invoca la Constitución como nuestro principio rector, la matriz que rige nuestras leyes, expresa nuestras aspiraciones como sociedad y dirige nuestras acciones como nación. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace fundamental a nuestra Constitución? Los representantes del pueblo nacional reunidos en la Asamblea por voluntad y elección de los provinciales componen. La Constitución nació en medio de fuertes conflictos, sobrevivió las luchas internas más violentas y las dictaduras más crueles. Y sin embargo, aquí está, entre nosotros, vivita y coleando. ¿Pero cómo? ¿Y por qué? ¿Qué valor tiene la Constitución para nosotros? ¿Qué es una Constitución? La primera norma, la principal norma que rige una sociedad. En nuestro país, la Constitución fue lo que organizó a la Argentina como país y hoy es la principal norma que nos rige junto con los pactos de derechos humanos a nivel internacional. Una Constitución es un instrumento jurídico fundamental en donde se establecen los grandes principios de un régimen político, entre los cuales los principales son la división de poderes, la declaración de los derechos fundamentales de las personas, la existencia de separación de poderes para garantizar que el poder sea limitado y el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales como un requisito sine qua non para que la Constitución sea considerada como tal. En regímenes autoritarios o autocráticos también existen constituciones, pero desde la óptica de la democracia, del constitucionalismo, del Estado de Derecho, no son consideradas constituciones, porque precisamente lo que no tienen en ninguno de estos dos rasgos. ¿Y de dónde sale una constitución? Una constitución sale del ejercicio de un poder constituyente, que surge de las entrañas del pueblo, son sus representantes que se organizan para hacerlo así, han sido elegidos para ello, y todas las metas que se proponen una vez que se esté constituido ese sistema con los poderes que se vayan integrando. ¿Y cómo define nuestra forma de gobierno la Constitución? Republicano, representativo y federal, ¿no? Esa es la fórmula que elige la Constitución en su artículo 2, creo, que dice cómo va a ser el Estado argentino. Dice, va a ser republicano, es decir, va a tener la división de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, y después va a ser representativo, porque el gobierno no se ejerce directamente, sino a través de los representantes del pueblo, lo cual es una definición política, obviamente, y después es federal en el sentido de que lo que hay es una división del poder en términos territoriales. Entonces puede decirse que nuestra Constitución plantea un proyecto de país. Necesariamente, un proyecto o programa de país. Yo diría que es el gran marco para encontrar las guías, los marcos de acción, las metas que un país debe llevar a partir de ese momento. ¿Y es posible reformar la Constitución? Cada constitución, en el caso de la nuestra, en el artículo 30, tienen una cláusula, un artículo o un capítulo inclusive, donde establecen cuál es el procedimiento para su reforma. Pero no es un procedimiento sencillo. Es muy dura la forma de reforma la constitucional, ¿no? Tenés que tener los 2/3 de ambas cámaras, ¿no? Imagínense ustedes la potencia política que tiene que tener el reformador para conseguir 2/3 de la Cámara. Tiene que ganar una elección o por el 75% o por el 70% de los votos o tener un acuerdo político muy fuerte. En todos los lugares que vas tenés un reglamento, o sea, desde el macro hasta cada lugar pequeño que vas participando. No es lo mismo en los años 50 que actualmente el código de cómo se mueve y cómo se comporta la sociedad. Por eso la ley es el producto del cambio primero o primario de los comportamientos o de los códigos. A partir, por ejemplo, del voto femenino existe una ley que lo permite, pero hay una sociedad que, digamos, lo acepta y lo pide. Yo creo que es importante remarcar eso. Hay un consenso, hay un progreso cultural que permite la llegada de nuevos tiempos, de nuevas ideas más progresistas, como a veces puede pasar también que no. Cuando explota algo, cuando hay un conflicto, la sociedad puede aprovechar además para discutir. En realidad el conflicto se genera porque se quiere discutir. Y creo que
el hecho del cambio de las reglas, el cambio de los códigos, se produce por eso, porque hay nuevos consensos y nuevos progresos, ¿o no? Sin embargo, como sucede con todo valor esencial, de vez en cuando confundimos los tantos y le adjudicamos a la Constitución propiedades sobrenaturales, mágicas, casi divinas. Por momentos da la impresión de que imaginamos la Constitución como una entidad paranormal que existe desde el principio de los tiempos, en una dimensión paralela, que es la verdad revelada por no sé qué fuerza que descendió, vaya uno a saber cuándo y bajo qué forma extraña. No la rompan, miren que si no... Pero no, la verdad es bien diferente. La Constitución fue creada con mucho esfuerzo por hombres de carne y hueso luego de grandes luchas y debates políticos como una forma de ordenar las leyes y regulaciones jerárquicamente, de tal modo de que no haya contradicción entre los diferentes niveles, tanto en el plano nacional como en el provincial. La Constitución es una construcción bien humana. Nuestra Constitución, como todas, es una creación de sucesivas asambleas constituyentes elegidas por el pueblo. Es un acuerdo entre sectores sociales, una declaración de principios, una expresión de deseos y una matriz legal a la que se someten el resto de las leyes, federales, provinciales y edictos municipales. Desde su Declaración de Derechos Políticos y Civiles en su nacimiento en 1853, ha ido sumando nuevos derechos y garantías, como los derechos sociales y económicos en 1949, que sobreviven en el artículo 14 bis, o la acción ciudadana y el cuidado del medio ambiente incorporados en la reforma de 1994, junto con la suscripción a varios tratados internacionales. Nuestra Constitución Nacional es una herramienta viva que ha ido modificándose, madurando con el tiempo. Una creación de nuestra sociedad a la que hay que respetar y cuestionar al mismo tiempo. Para que nunca deje de representarnos como pueblo. Y para que siga guiándonos hacia un futuro mejor.